noches, buenas noches nuevamente. Les saluda Alexander Reyes Guevara. Soy de parte de Jóvenes Iberoamericanos. Le damos la bienvenida a toda nuestra audiencia y también a los panelistas que nos están acompañando hoy. El día de hoy vamos a iniciar con un webinar que se titula Participación Juvenil y Movimientos Sociales. Esto se hace en el marco de Jóvenes Iberoamericanos. Desde enero de este año ha adoptado la Agenda 2030 y en específico este mes el ODS número 16, que habla sobre paz, justicia e instituciones transparentes. Este ODS tiene como propósito precisamente buscar la justicia para todas y todas, la participación activa de la población en los procesos de paz, y la prevención de violencia o eliminación de violencia, así como la construcción de entidades públicas mucho más transparentes. Entonces, le damos la bienvenida, esperamos que sea de su agrado. Va a ser una conversación muy interesante. Estamos con panelistas de Guatemala, Costa Rica, Honduras y Nicaragua. Así que les paso a ellos su turno para que puedan presentarse y nos conozcamos todos. Iniciamos con Guatemala. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Luis Guillermo Velázquez Pérez, licenciado en Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es un gusto estar aquí con ustedes. Costa Rica. Hola, buenas noches a todos y a todas quienes nos ven y escuchan. Yo soy Juan Antonio Gutiérrez, desde Costa Rica. Estudié Sociología e Historia y en esos momentos y hasta la actualidad me he mantenido activo con movimientos estudiantiles en mi país, con énfasis en reestructuración universitaria, control político a los gobernantes, luchas ambientalistas, y actualmente trabajo en una universidad, en un programa de acción académica y acción política que se llama Agenda Joven, y en ese marco he seguido, digamos, en la línea de los movimientos estudiantiles y de la lucha juvenil, así que estamos unidos y un gusto. Continuamos con Honduras. Muy buenas noches, mi nombre es José Francisco Bustillo, estudio Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, lugar donde he podido participar activamente en diversas organizaciones y en formas organizativas, especialmente en defensa de los derechos de la educación pública, y he podido participar en varios espacios regionales, nacionales e internacionales donde he tenido la oportunidad de intercambiar muchas experiencias, y espero que esta sea una más de esas ocasiones donde podamos aprender de toda esta charla interactiva que estamos teniendo hoy. Continuamos con Nicaragua. Buenas noches, mi nombre es Liri Solís, estudio arquitectura en la Universidad Nacional de Ingeniería. Actualmente pues estoy dentro de un grupo de expresión organizativa, nos llamamos Movimiento por la Autonomía Universitaria. Nosotros estamos dando frente a esta lucha que estamos viviendo ahorita en Nicaragua, y así como también soy parte de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia, con el fin de juntar toda esta expresión organizativa de la universidad aquí en Nicaragua para pues poder ser movimientos más fuertes y más orgánicos, no solo para ahorita, sino también para un futuro. Okay. Mucho gusto a todos y bienvenidos y bienvenidas. Como justificación, como ya les había comentado, Jóvenes Iberoamericanos es una red de jóvenes que trabajan temas sociales que está dentro de toda la región, y actualmente somos 101 miembros. De nuestros participantes nos hace falta una que en estos momentos esperamos que se pueda incorporar con nosotros. Yo adelanto su presentación, es Solange Zavallo, periodista independiente de Nicaragua y con una larga trayectoria en periodismo cultural y otras publicaciones a nivel regional en revistas digitales.
ha habido desde hace mucho tiempo, o digamos desde el año 2000, toda una conversación en torno a los jóvenes o a la generación millennials a la que pertenecemos. Y una de ellas es que nos han tachado y hemos obtenido el título de que somos antiapáticos ante los temas sociales y políticos. Sin embargo, bienvenida Solange, ya ahí estamos en vivo. Ya adelante tu presentación un poco. Ok, continúo. Sin embargo, como decía, a pesar de todos estos prejuicios o toda esta imagen colectiva que se ha generado en torno a la juventud de hoy, hemos visto que desde el 2009 en toda la región centroamericana ha habido muchos cambios sociales en el contexto sociopolítico sobre todo, en donde hemos visto una gran participación de jóvenes. Es en torno a esto que nosotros estamos haciendo esto, que jóvenes iberoamericanos se hace la pregunta y cree que vale la pena preguntarse qué papel juega la juventud en estos procesos y cómo contribuye a estas transformaciones. Antes de iniciar con las preguntas, decirle a Solange, que espero que nos esté escuchando, de que mantenga su micrófono apagado mientras no sea su intervención, para que podamos evitar el ruido externo. Bueno. Ok. Entonces iniciamos con la ronda de preguntas. Van a ser 3 preguntas donde cada participante tiene 2 a 3 minutos para responder. Iniciamos con la primera y se extrae, ¿no?, de lo que estábamos hablando. ¿Realmente la juventud ha sido apática a lo social y a lo político o la hemos repensado y reconstruido desde nuestro contexto y de nuestra nueva realidad? Iniciamos con Guatemala. Guillermo, tu micrófono, no hemos logrado escucharte. Sí, creo que en principio somos apáticos y esa apatía se va restando en la medida que nos publicitamos, tomamos conciencia de lo que acontece. Y hay que recordar también que esa apatía no es porque nuestra generación haya querido alejarse de los temas políticos, sino respondemos a una cultura de miedo. Recordemos que nuestros padres, nuestros abuelos fueron reprimidos en la larga noche de represión y terrorismo de Estado en los 80s, en los 70s, y eso provocó de que nos transmitieran de que si se hacía política nos podíamos morir, nos podían hacer daño y que corríamos un riesgo. En la medida que vamos comprendiendo de que ese miedo se puede vencer, de que los temas políticos nos ayudan para vivir mejor, es en esa medida que vamos derrotando la apatía. Y considero que ese es el gran trabajo de los jóvenes, de los líderes y de los cuadros organizativos. Plantear cómo el miedo nos ha impedido ser jóvenes más felices, poder construir redes de identidad, de solidaridad, que nos permitan después transformar nuestros espacios más inmediatos en la colonia, en la comunidad, en la municipalidad y hasta hacer las grandes transformaciones del Estado, en la medida que cuestionemos también un poco lo que nos han enseñado nuestros padres, no por egoísmo, sino por miedo que nos suceda algo. Entonces también tenemos que entender que la lucha por la democracia es una lucha para sentirnos juntos, para sentirnos protegidos, para no temer que a ninguna autoridad pública en su ejercicio represor. Entonces, en ese sentido, creo yo de que hemos sido apáticos y podemos ir venciendo la apatía en la medida de que entendamos que fue producto de lo que pasó y eso que pasó no se puede volver a repetir. Perdón. Muchas gracias, Luis. Continuamos con Honduras. Bueno, yo considero que dentro del imaginario colectivo hay que ir tachando esa falsa percepción de que los jóvenes no somos capaces de organizarnos, de que los jóvenes somos indolentes o indiferentes. Creo que es una percepción errónea porque hay que tomar en cuenta muchas aristas para poder llegar a una conclusión de por qué la poca participación de los jóvenes en espacios organizativos.
Si vemos cómo está estructurado todos los sistemas, por ejemplo, el sistema de educación es un sistema actualmente basado en un modelo neoliberal que no permite mucho el crecimiento organizativo de los jóvenes ni permite el empoderamiento de los jóvenes. Y esto solo se refleja en una cosa, se refleja en absolutamente todo lo que vemos y todo lo que nos rodea. Entonces, lo primero que hay que considerar es que no hay muchos espacios organizativos donde los jóvenes puedan participar. Lo segundo es que a pesar de la poca confluencia de espacios dentro de la política de la sociedad, aún así los jóvenes han tomado un papel muy importante, sobre todo en los movimientos sociales que se han dado en los últimos años alrededor del mundo entero, no solo en América Latina, sino miren la primavera árabe fue iniciada por jóvenes. Eh, la misma lucha que se está llevando ahorita en Nicaragua tuvo uno de sus bastiones más importantes, digamos, dentro de las universidades. La lucha contra la corrupción y el fraude aquí en Honduras fue, digamos, empezada o llevada a cabo, liderada por jóvenes. Y así se ha dado en muchos lugares del mundo donde los jóvenes asumen este rol protagónico de defensa de derechos, de promoción de la justicia y de llevar a cabo planes de lucha concretos que se tracen metas, objetivos y conquistar esos objetivos. O sea, creo que al final lo que buscamos es conquistar el poder y como jóvenes tenemos las fuerzas y las voluntades de poder alcanzarlo, de poder llegar hasta ese punto y de poder transformar las cosas desde el poder, saber administrarlo, saber delegarlo y saber usarlo para bien común. Entonces, hay que ir desmitificando que los jóvenes son apáticos, que los jóvenes no se organizan. Me parece que es una errónea percepción. Sí hay mucho trabajo por hacer, sí hay muchas cosas que contar, que decir, hay que formar, hay que instruir, hay que leer, pero eso no significa que el joven no está despierto. El joven está muy despierto y está dando cuenta de todo lo que sucede en este mundo tan injusto que desafortunadamente vivimos. Muchas gracias por tu intervención, José. Ahora quedamos con Juan Antonio de Costa Rica. Bueno, yo considero que, que hay una constante forma digamos, de categorizar las poblaciones juveniles, restarles el interés que tienen en la política en relación con su participación en estructuras de partido, institucionales, altamente jerarquizadas desde el poder económico y altamente jerarquizadas desde la adultez, vendría a generar este estereotipo. Las poblaciones jóvenes nos movemos en distintos ámbitos en la incidencia política, no estrictamente se apela a la candidatura hacia la alcaldía, a la candidatura hacia el cargo de poder, sino que la estructura joven también apela bastante a la organicidad local, al trabajo en la universidad, al trabajo desde el arte, al trabajo ecologista, al trabajo feminista, a trabajos que verdaderamente no tienen una gran cobertura mediática, no estamos tan, diría yo, tan entusiasmados en esta palestra política tradicional, donde verdaderamente es un modelo tieso, un modelo que ha generado injusticias, que ha generado grandes perspectivas de corrupción, y en ese entramado la población joven se le podría considerar no habita esos espacios, pero de ahí a la apatía política es otro canal, además claramente de ser digamos, un gran discurso englobador que finalmente coloca en la razón y en el saber a las generaciones que ya de por sí ejercen el poder social. También creo que, digamos, en Costa Rica, puntualmente, el traspaso generacional ha sido muy activo. La denuncia en el último siglo de la corrupción contra gobernantes, de la apelación al modelo neoliberal que comentaban, ha tenido rostros juveniles que cada vez tienen, digamos, mayor visibilidad. En ese sentido, creo que América Latina también cambió en relación con la América Latina de los 70s y la América Latina de los 80s, por un contexto, como lo explicó Guillermo, duro, radical, digamos, de un gran impacto en la violencia de las personas jóvenes de ese momento, pero aún así toda sociedad y la sociedad política y la sociedad latinoamericana se reconstruye sobre la marcha teniendo nuevas expresiones. Creo que hoy existen más
expresiones políticas juveniles que en la segunda mitad del siglo XX, donde la alianza a la izquierda, la guerrilla, el partido, tenían elementos más aglutinadores, inclusive elementos de mayor confianza para ser invitados e invitadas como personas jóvenes. Ahora, diría, hemos venido construyendo alternabilidad política y eso sin lugar a dudas es una tarea que, como han comentado los compañeros, hay que reforzar, no podemos decir que está acabada y por supuesto está para que lleguemos a más cosas. Así que creo que ese es un gran discurso que nada más nos resta, pero no nos define. Muchas gracias, Juan, por la intervención. Ahora compartimos con Liris su punto de vista sobre la pregunta. Liris, no logramos escucharte. Ok, ok. Bueno, como yo solía escuchar en las calles, aquí siempre decían los jóvenes están dormidos o a los jóvenes no les interesan las cosas políticas, las cosas sociales. Yo considero, como han dicho mis compañeros panelistas, que ha sido la cultura en la que hemos estado, sobre todo los jóvenes de esta generación. Obviamente nuestros antepasados, padres, abuelos, han sufrido diferentes tipos de represiones y eso nos llevó a que nos aislaran. Pero actualmente creo que ha sido el mismo contexto de lo que se vive hoy en día en cada uno de los países que ha arrastrado hasta cierto punto a que los jóvenes se despierten, se levanten y ocupen el poder pues, que realmente tenemos. Creo que creo que las personas mayores, tanto gobiernos como instituciones, no estaban conscientes del poder, del conocimiento y de lo que realmente los jóvenes significan a la hora de tomar decisiones. Creo que muchas de las personas han sobrevalorado nuestra participación en todos estos espacios y a pesar de que han sido diferentes contextos, como por ejemplo en país, Nicaragua, han sido contextos muy duros los que nos han llevado a despertarnos, es la oportunidad para que los jóvenes no dejen esos espacios, no los abandonen y muy por el contrario, demostremos que no es apatía, sino es que no estábamos conscientes, ni nosotros ni el resto de gente, del poder que nosotros tenemos, de la voz y el voto que nosotros tenemos. Muchas gracias, Liris, por tu participación. Pasamos a la segunda pregunta y retomando todo lo que hemos dicho, la pregunta sería, si es vital o ha sido vital en los últimos acontecimientos la participación de las juventudes dentro de los movimientos sociales o transformaciones sociales. Desde su perspectiva, desde su experiencia como líderes estudiantiles o líderes juveniles, ¿cuál creen ustedes que ha sido el impacto que ha tenido su participación dentro de estas transformaciones y dentro de estos movimientos sociales? Paso la palabra a Juan Antonio de Costa Rica. Gracias, Alexander. Creo que la vivencia que mi generación ha tenido, podría decir que tenemos un importante impacto. En los últimos 15 años, en los movimientos estudiantiles y las agrupaciones de jóvenes han impulsado proyectos, han detenido iniciativas y se han unido a la coyuntura, digamos, de otros movimientos sociales. Y ahí yo creo que los movimientos estudiantiles y la participación joven en ocasiones se mimetiza con la crisis del contexto y con las posibilidades inclusive de organización que se da en un nivel, digamos, social más amplio. El impacto yo lo marcaría en 3 líneas. Número 1, el impacto de las generaciones que hemos estado activas, quienes desde que iniciamos continuamos en el proceso de lucha, involucrándonos en una u otra institución. Es decir, hay un impacto personal en la construcción, digamos, de la juventud del siglo XXI aquí. Hay, como dije hace un rato, una renovación de estructuras en cuanto a la palestra política electoral en el país y esta deslegitimación de la institución estrictamente electoral política ha tenido bastante, digamos, promoción
de una queja juvenil, que en ocasiones sí se manifiesta en una no participación a las urnas o en una, digamos, en una no vinculación institucional, como dije hace un rato. Pero sin embargo eso ha generado cambios. Y otro gran nivel que verdaderamente generamos como impacto es nuevas formas de sociabilidad de la política y nuevas formas de la grupalidad. En Costa Rica la territorialidad política nunca ha sido la de ahora. Antes de hace 15 años eran movimientos muy unitarios, muy centralizados. Ahora existe evidencia de bastantes iniciativas juveniles que han territorializado precisamente la queja sobre la sociedad y las posibilidades de accionar. Entonces creo que el impacto va tanto por las personas que somos, como por la forma en que la institucionalidad del Estado también va cambiando. En ese sentido, creo que tenemos impulso para seguir luchando y sin lugar a dudas las nuevas oportunidades también tecnológicas hay que aprovecharlas, y creo que el impacto sí va de la mano con la transformación y el cambio social. Muchas gracias, Juan Antonio. Pasamos con Luis Guillermo, de Guatemala. Yo creo que el movimiento estudiantil guatemalteco ha tenido 3 impactos. A raíz del 2015, que hay un regreso a las calles de la ciudadanía en general, después de la larga desarticulación de los movimientos sociales en los años de la represión, se vuelve a tomar conciencia del papel protagónico que tenía el movimiento estudiantil en las luchas sociales. En ese sentido, este regreso a las calles va marcando una recuperación de los espacios políticos. En primer lugar, se recupera la Asociación de Estudiantes Universitarios, fundada en 1920, que es la asociación estudiantil más importante del país, que durante 17 años estuvo capturada por mafias y grupos delincuenciales que agredían a los estudiantes universitarios y que lucraban con actividades estudiantiles. Después de ello, se comienza a volver a tejer los lazos organizativos históricos que se tenían con los movimientos indígenas y campesinos, que se había perdido desde 1998 para el 2015, se habían roto y se vuelven a tejer, se vuelven a acercar, y el movimiento estudiantil se vuelve un aliado de las reivindicaciones por el acceso a la tierra, por la defensa de los recursos naturales, y así también los movimientos indígenas y campesinos vuelven a ser aliados del movimiento estudiantil en aspectos políticos más concretos. ¿Qué sucedió? Durante 2016 y principios de 2017 se lograron algunas reformas a las legislaciones de instituciones claves del Estado, no reformas profundas como esperábamos, pero que sí modifican parcialmente en una medida la forma de hacer las cosas y los procedimientos institucionales, lo cual ya es un logro muy, muy grande comparado a la apatía, comparada al inmovilismo que había reinado en el país por más de 20 años, desde la firma de los acuerdos de paz. ¿Qué hace falta ahora? Seguir recuperando los espacios políticos, construir un discurso político de bienestar a partir de un elemento significante, y creo yo que esa es una tarea pendiente de América Central en general. En Guatemala quizá nos puede ayudar mucho la lucha contra la corrupción como elemento significante. En Costa Rica, la regeneración democrática a partir de la institucionalización de las instituciones públicas. En Honduras, el cese a la represión, al igual que en Nicaragua, que también comparte Honduras un elemento significante como el de nosotros, que es la lucha contra la corrupción, a raíz del caso de corrupción de la Seguridad Social. Y tenemos puntos donde converger que nos pueden servir para ponerlos de base, para ponerlos como ideas fundacionales de un discurso más amplio que busca el bienestar de todos, y no como ha sido hasta ahora, el beneficio de unos pocos en detrimento de las grandes mayorías y en detrimento también de los servicios públicos. ¿Cómo lograr eso? Sin duda alguna, los movimientos sociales tienen que pasar a ser movimientos políticos partidistas, amplios, no el partido político
como tal, como lo conocemos tradicionalmente, sino uno más amplio, que tenga nuevas formas de hacer política. Creo yo que con dos valores fundamentales, que es la autonomía en las decisiones que toma la gente y la transparencia, ¿verdad? Que es una de las grandes disputas que se han realizado en los últimos años en la región. Y bueno, yo quería poner ese tema un poco en discusión, cómo construir movimientos políticos partidistas que no hagan perder la esencia de los movimientos sociales en su lucha de todos los días por reivindicar una vida mejor para los ciudadanos, y eso significa mejores instituciones públicas, mejores servicios públicos, más trabajo, mejores garantías, más derechos, etcétera. Muchas gracias por tu intervención, Luis. Definitivamente ha sido un interrogante muy importante que definitivamente vamos a seguir discutiendo más adelante. Vamos a dejar la palabra a Liris para continuar con la contestación de preguntas. Bueno, la verdad, yo hace 56 días no tenía idea del impacto que íbamos a tener los universitarios, los jóvenes en sí, en lo que es la sociedad en general. Hace 56 días nosotros estábamos desorganizados en diferentes gremios, no estábamos organizados ni dentro de nuestras universidades. Fue a partir de la represión que comenzamos a sufrir en Nicaragua el 18 de abril que nos dimos cuenta ante la gran necesidad de estar organizados, de estar en alianza, en comunicaciones con sociedad civil, con empresas, con los diferentes actores que tenemos en la sociedad. Fue así como comenzaron a surgir todas estas expresiones organizativas. Fue así como nosotros los jóvenes nos convertimos en un bastión de lucha muy importante. Liris, No dejar las organizaciones, que los jóvenes no nos sintamos en la obligación de estar organizados solo cuando el contexto lo amerite, sino que volvernos expresiones completamente orgánicas, trabajar y llevar estos movimientos estudiantiles a niveles donde se pueda ser inclusivo en todos los gremios, donde la participación de los jóvenes estudiantiles, de estos movimientos estudiantiles, estén en gremios, ya sea activistas ambientales, feministas y campesinos, etcétera, todo esto. Considero que el impacto que hemos tenido hasta ahora es una lección para cómo los jóvenes tienen que estar jugando un papel en la sociedad, no solamente como estudiantes, sino también como pieza importante para hacer política, para hacer frente a las problemáticas, para ser parte de la sociedad a un nivel cultural, a un nivel de retroalimentación entre movimientos y entre el resto de la sociedad civil. Gracias. Muchas gracias, Liris. Continuamos con José, de Honduras. Sí, muy bien. A mí me parece que la incidencia política que han tenido los jóvenes en los movimientos sociales, en las estructuras de lucha inclusive en los mismos partidos políticos, como ustedes lo mencionaban, a nivel regional no puede ser subestimada ni debe ser subestimada, sino contextualizando y viendo los ejemplos locales de las mejores conquistas, de las más grandes conquistas logradas en Chile, por ejemplo, la Revolución Pingüino. ¿Quiénes fueron los actores principales? Los jóvenes. En Brasil, ¿quiénes fueron los primeros en oponerse al golpe de Estado contra Dilma? La juventud, las juventudes en las universidades y en las escuelas públicas. ¿Quiénes en Colombia pedían un sí a la paz y un alto a la guerra? La juventud fue la primera en decir presente. En Centroamérica, tanto en Costa Rica, la coalición por Costa Rica, ¿por quién era encabezado? Mayoritariamente por jóvenes. Y frenaron los intentos de una persona, digamos, promovida desde la más oscura derecha que existe para apropiarse
del poder de Costa Rica, y creo que Juan Antonio lo vivió eso tan recientemente. Nicaragua, quienes fueron los primeros en dar el grito de batalla y decir ya bastan los abusos de Ortega. La juventud, como le explicaba ahora Liris, organizada pues de manera incidental. Esa es otra cosa que se le ha subestimado mucho a los movimientos sociales donde se involucran jóvenes a nivel regional. La capacidad que tenemos maravillosa, impresionante de poder organizarnos rápidamente. Creo que es muy importante y de vital importancia para todas las juventudes y todos los movimientos sociales en el mundo entero propiciar espacios organizativos para los jóvenes. Siempre he dicho que tenemos que fomentar una cultura organizativa que sea amplia, plurincluyente, diversa y donde vivamos en una ecología de saberes con respecto a otros jóvenes que tal vez no compartan en totalidad nuestras ideas, pero que tengamos muchos puntos de convergencia donde lleguemos a mutuos acuerdos de que, por ejemplo, la corrupción es un mal, que la juventud tiene que detenerla, que eso es un deber histórico y una responsabilidad histórica que tenemos como jóvenes de ponerle un alto a la corrupción, ponerle un alto a las injusticias, a los fraudes, a los abusos, y todo esto se debe dar en el marco de la organización que podamos tener dentro de nuestras universidades, dentro de nuestras organizaciones, dentro de nuestros movimientos. Todos creo que luchamos al final por la búsqueda de la justicia. Creo que las personas que nos consideramos socialmente progresistas o de izquierda, estamos llamados a siempre buscar la verdad, a siempre buscar la justicia y a siempre estar organizándonos de manera permanente, porque esa es una de las fallas más grandes que hemos tenido como jóvenes, y por eso es que nos llaman apáticos, y por eso es que nos llaman millennials, de que no nos acordamos, de que no nos duele nada, porque no hemos buscado y no hemos creado ni hemos propiciado esos espacios suficientes para organizarnos y decir de manera colectiva: aquí estamos presentes en esta lucha contra la injusticia, en esta lucha contra la corrupción, en esta lucha por detener los abusos en nuestro país. Entonces es muy importante que estos espacios se vayan propiciando y se vayan dando a partir de los contextos tan particulares que vivimos todos nosotros en nuestros países, con nuestras peculiaridades, pero al final todos podemos enriquecernos los unos a los otros con nuestras experiencias, con nuestros conocimientos y con todo este conocimiento nacido en nuestras luchas, sea donde sea. Muchas gracias, José. El tiempo se nos está agotando un poco, así que a modo de comentarios finales, hemos hablado de cómo realmente la juventud no es apática, no somos apáticos ante las situaciones sociales o políticas que han inundado nuestro país, pero sí hemos repensado y reconstruido ese tema social y esa política. Hemos reconstruido la política dejando de un lado el tema del poder y construirla a partir del humanismo y de los valores democráticos, el pensar por el resto. Es por eso que nuestra política ha sido construida desde el ambientalismo, desde el feminismo, desde desde la lucha por la salud mental, por la educación y distintos temas que convergen para poder construir un nuevo paradigma político que es en el que nos encontramos. Para finalizar, la pregunta sería: ¿cuál son los desafíos, o cuáles son los desafíos que la organización juvenil, que la participación juvenil tiene frente a estos contextos de transformaciones sociales, los actuales y los futuros? ¿Cuáles son esos desafíos que como organización juvenil tenemos y enfrentamos? Comenzaríamos con Liris, de Nicaragua. Bueno, yo considero que los retos que tenemos a un corto y a un mediano y a un largo plazo son primeramente mantener la organización y estar en un continuo proceso de organización de todos los jóvenes en todos los contextos en los que vivamos. Uno de nuestros más grandes retos es no dejar los espacios organizativos, como dijo uno de los compañeros hace poco, de crearnos estos espacios y apoderarnos de ellos, y sobre todo seguir en la concientización del resto de los jóvenes de nuestro quehacer político, de nuestro quehacer social, de nuestro quehacer como jóvenes,
y sobre todo, pues, llegar a consenso, a poder tomar decisiones, poder ser movimientos que puedan dar la cara a diferentes problemáticas y asimismo este, tener esta oportunidad para el resto de generaciones y que no se pierdan, que no se reactiven cuando hayan problemáticas, sino que quede para el resto de generaciones, como ya dije, y que nosotros podamos tener una mayor participación en todo el rol de la sociedad. Muchas gracias, Liris, por tu intervención. Continuaríamos con José de Honduras. Muy bien, creo que todos coincidimos con que una de las prioridades más importantes en el tema relacionado con juventud es propiciar los espacios suficientes y necesarios para que nos organicemos colectivamente. Ese es un reto para mí que yo siempre le he dicho, siempre lo menciono y siempre lo reitero. Organizados somos invencibles, organizados somos imparables, desorganizados somos fácilmente vencibles, somos fácilmente tachables de indolentes, de indiferentes y de desorganizados. Y eso nos resta credibilidad. Lo segundo es la formación. Es indispensable que tengamos una juventud formada, que tenga valores muy claros, que tenga metas muy claras y que sepa qué es lo que busca y que sepa que no todos los medios son válidos para alcanzar lo que uno busca tampoco. O sea, hay que tener un compás moral muy claro cuando estamos hablando de juventud y juventud involucrada en organización social y movimientos populares. Es claro que nuestra participación como jóvenes es primordial, es importante, pero esta participación tiene que ser ética, tiene que ser moral, tiene que ser alineada con los valores de lo que estamos luchando. Entonces la formación a mí me parece como algo imprescindible. Y lo tercero, creo que es muy importante vencer esa apatía, buscar métodos, buscar procedimientos, buscar participaciones y espacios donde podamos tener un rol más activo, una participación más abierta y donde podamos verdaderamente dar a conocer nuestras demandas como juventud, nuestras metas, nuestros reclamos y la reivindicación, por supuesto, de los derechos de la juventud que a lo largo de todos estos años se nos han ido diezmando poco a poco nuestra calidad de vida de trabajo, por ejemplo, nuestra calidad de estudio, un montón de esfuerzos, digamos, restrictivos para con la juventud que también debemos de organizarnos colectivamente y luchar en contra de ellos. Entonces, para mí estas tres cosas son vitales y primordiales para sacar adelante luchas populares dirigidas por la juventud. Organización, formación y vencer la apatía, a mi juicio. Muchas gracias, José, por eso. Continuamos con Luis Guillermo. Sí, creo que tenemos dos grandes desafíos. Unos en la dimensión cultural y los otros en la dimensión política. En la dimensión cultural creo que tenemos que hacer una construcción política de los problemas comunes. ¿A qué me refiero con esto? A darle sentido a lo que nos pasa, a lo que no tenemos acceso a nuestro día a día y explicar por qué no tenemos un mejor sistema de transporte público, por qué no tenemos un mejor sistema de seguridad social, por qué no tenemos mejores carreteras, etcétera. Identificar nuestros problemas comunes y darles una explicación para que la gente entienda que esto no es un hecho aislado, sino que responde a una forma de hacer las cosas en el Estado. Ligado a esto, creo que tenemos que entonces reivindicar constantemente aquello donde más aspectos tenemos en común para poder formar una mayoría. Porque si nos concentramos en aquello que no tiene tantos consensos, que no tiene tantos acuerdos, vamos a ser minorías disgregadas. Minorías que si se pegan una con otra, no va a formar un movimiento de cambio, sino simplemente de bulla. Y no podemos ser solo bulla, tenemos que hacer cambios. Si logramos ir haciendo esta transición de una cultura política autoritaria hacia una cultura política más democrática,
podemos pasar a la dimensión política, donde podamos tener acuerdos mínimos, donde cuando lleguemos a las instituciones se le pueda responder a la gente que nos ha puesto ahí, y no solo responderle en el sentido de rendición de cuentas económicas, sino también políticas. Atender sus cuestionamientos y también sus demandas, las demandas más sentidas, porque donde más tenemos en común es donde más oportunidad vamos a tener para una victoria pronta, que la medida obviamente que se profundiza nos vuelve a dispersar, nos vuelve a antagonizar, pero distinto es vivir en condiciones deplorables que vivir con instituciones un poco más estables, que sin duda el tránsito del tercer mundo al primer mundo no es de un día para el otro, no es en 10 años, no es en 20 años, es un proceso en constante evolución que solo vamos a ir logrando si vamos teniendo pequeñas victorias donde podamos generar consensos mínimos sobre temas vitales y de trascendencia para el desarrollo institucional del Estado. Gracias. Muchas gracias. Dejamos a Juan Antonio. Bueno, me alegra decir que cuando pensé cuando estudié para este panel y formulé mis propias preguntas, coinciden casualmente con lo que han dicho mis compañeros y compañera panelista, lo cual es importante en un sentido de que podríamos estar haciendo análisis de coyunturas similares. Hay que reforzar formas de organización política, hay que desmitificarnos, no apelar a la crítica al poder, sino también evitarlo. Y creo importante esto que salió de nuestra capacidad constante de emergente, de que la juventud emergentemente puede tener organización política y social. Ahí la tarea es perdurarla en el tiempo, como en otras ocasiones lo hemos hecho. También veo importante, a propósito de una pregunta de Cristian Javier aquí en el panel, digamos, en el chat del video, que dice cómo se podría acercar a jóvenes y que sean más interesados en asuntos políticos y que construyan un discurso político juvenil. Yo diría que hay que politizar la condición de la persona joven. Cuando se habla de, como dice el compañero de Guatemala, del acceso a servicios en transporte, el acceso a servicios en transporte estudiantil en colegios, en escuelas y en universidades. Precisarlo, el problema de la vivienda en población joven, menor de 35 años o de 30, con determinadas condiciones económicas, con determinada perspectiva de mundo. Entrelazar la problemática nacional y puntualizarlo como discurso político hacia la población joven, es decir, focalizar la problemática evidenciando que las personas jóvenes, especialmente las mujeres, sufren mucho mayor la desigualdad en los distintos esquemas de desigualdad que existen. En ese sentido, la organización de jóvenes es importante, pero también articular información alrededor de nuestro conjunto generacional, inclusive de las personas que no están organizadas por alguna perspectiva, digamos, propia, o porque estructuralmente la sociedad no les invita a la participación. Estamos hablando de cantidades de personas jóvenes en condiciones drásticas de pobreza, de desigualdad, de exclusión, personas indígenas, personas campesinas, y por decir solo algunas problemáticas. En ese sentido, es importante la transformación de grupalidades en territorios que evidencien cómo se focaliza el problema del mundo en personas jóvenes. Ser críticos es otro aspecto, otro reto. No creer que la edad es el único requisito para ser postulable ante un cambio en la sociedad, sino la edad con formación, con información y con motivación. Si la persona joven no tiene este complemento, la edad en sí misma no le permite trascender, y precisamente lo que dice el compañero Guillermo, haríamos bulla, pero no cambio. Así que veo muy provechoso esta última pregunta en el entendido de que hicimos una lectura muy similar y bastante entusiasta. Creo que ya pasó esta nube oscura del año 2000, del año antes, ¿verdad? Donde verdaderamente
se veía muy oscuro el panorama. Creo que las crisis lamentables que sufrimos como países, como sociedades, como personas, en este momento creo que tienen vía hacia nuevas coyunturas. Entonces, sin lugar a duda, el reto de la juventud es no perderse en un idilio personal de que la juventud tiene un calificativo extra mundano, sino todo lo contrario, aterrizarnos donde estamos y en función de ahí propiciar espacios de empatía y de motivación que también invite a personas que no sean jóvenes. Muchas gracias por tu participación, Juan. Lo siento. Lo cierto es de que, como les habíamos comentado al interno a los panelistas, este ha sido un primer acercamiento a toda esta temática de la participación juvenil en los movimientos sociales y en las transformaciones sociales. Agradecer a todos los que estuvieron pendientes de esta transmisión y a cada uno de ellas y ellos. Y seguramente nos vamos a seguir viendo. Quedan muchas dudas en el aire. Por ejemplo, una de ellas, cuando se hablaba de que éramos apáticos porque nos formaron en miedo, con historias de represión a nuestros abuelos, a nuestros padres. Una de las preguntas sería, ¿hemos roto ese miedo? ¿Hemos perdido ese miedo? ¿O estamos trabajando en base a este miedo? Y tal vez esa, una de las cuestiones que tendríamos que seguir profundizando, la propuesta por Guillermo sobre cómo poder hacer organización joven desde lo partidario sin ser exactamente un partido político y demás. Incluso la participación de las mujeres, cómo se regenera o cómo se evidencia y cómo debería de ser este liderazgo femenino dentro de estos movimientos sociales. Ha sido un gusto estar compartiendo con ustedes, seguramente que nos vamos a seguir viendo, así que les dejo la palabra a ustedes para que puedan despedirse de quienes nos estuvieron acompañando esta noche. Comenzamos con Liris. Fue un gusto realmente poder compartir este espacio, tanto conmigo, con todo el resto de los panelistas y los que nos están viendo. Esperemos que, como dijo Alexander, este no sea solo el primer encuentro, sino que pues sea el primero de muchos más y que más adelante pues se puedan ir aclarando dudas y crear conexiones y alianzas pues con todos los diferentes movimientos y expresiones que hay a lo largo de Iberoamérica. Muchas gracias, Liris, y con Luis Guillermo. Pues muchas gracias por la invitación. Fue un diálogo enriquecedor donde nos dimos cuenta de que a pesar de nuestras diferentes realidades tenemos muchas cosas en común y que podemos dar lecturas regionales para cambiar nuestra realidad social, política y económica. Un gusto haberlos conocido. Esperemos que estos debates continúen. Un abrazo solidario a Nicaragua, que la está pasando mal. Esperemos que puedan ser vencidas esas fuerzas oscurantistas que los están oprimiendo. Y como dice un politólogo que admiro mucho, tenemos que tener voluntad inequívoca de victoria. Un abrazo. Abrazo para vos, Luis. Dejamos a José. Es un placer haberlos conocido hoy, haber compartido con todos ustedes. Espero que esta solo sea la primera de muchas ocasiones donde podamos intercambiar experiencias, lecturas y poder aconsejarnos los unos a los otros sobre nuestras debilidades y fortalezas y empezar a caminar por una ruta que nos guíe, como decían, hacia una victoria total, compuesta de muchas victorias parciales, pero que al final vayamos por la meta grande, reivindicar los derechos de la juventud y de todas las poblaciones que han sufrido tanto, por desgracia, del mundo y del sistema tan opresor y tan injusto en el que vivimos. Entonces espero que este sea un punto de partida para un camino lleno de intercambios. José. Pasamos con... Ok, aquí está José nuevamente. Ok, José, muchas gracias. Pasamos con Juan Antonio. Muchas gracias a Jóvenes Iberoamericanos por la oportunidad de este espacio. Gracias a mis compañeros y compañera panelista. Creo que cada vez aprendemos más de la región y
nos damos cuenta que estamos cerca en situaciones y también en convicción. Y nada, aquí quedamos a disposición y igual me uno al abrazo solidario bueno, a todos, pero concentralmente a Nicaragua, que estas jornadas sean para bien y que definitivamente la nueva versión de Estado nicaragüense sea lo mejor y sea lo más justo, democrático y solidario posible. Desde Costa Rica, un abrazo a todo Iberoamérica y estamos a su servicio. Gracias. Muchas gracias nuevamente a todos. Igual agradecemos a Jóvenes Iberoamericanos por habernos facilitado este espacio y al Foro de Educación y Desarrollo Humano, la iniciativa por Nicaragua, quien ayudó a la coordinación para el contacto de muchos de nuestros panelistas. Ha sido un gusto, nos volvemos a ver en la próxima. Buenas noches.